Vamos a hablar de varios temas con Martín Soria, diputado nacional, ex ministro de Justicia. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Felicitas, el gusto mío. Tengo dos temas muy diferentes para hablar con vos. Voy a arrancar con el que anuncié al comienzo, porque la verdad que me parece súper interesante preguntarte qué está pasando con los productores de fruta en tu provincia. Pues recién hablábamos de Tierra del Fuego, de el ingreso de celulares, de aires acondicionados, televisores y cómo esto puede romper la industria argentina y sobre todo provocar despidos, ¿no? Hay alguna internita, me parece, ahí también con algún caputo que puede verse perjudicado, pero bueno, me quedo pensando en los puestos de trabajo. Y recién mencionamos que están llegando peras de China. ¿Vos constataste esto? Sí, bueno, lo ha anunciado el gobierno, como tantas otras fechorías, ¿no? La decisión de este tipo de gobiernos con sus políticas económicas tiene que ver con esto, ¿no? Ellos no creen en la producción, ellos no creen en el trabajo, en la generación de puestos de trabajo. Y bueno, así como quieren destruir la provincia de Tierra del Fuego con esta supuesta baja en los aranceles para traer productos importados, en este caso productos tecnológicos, también quieren destruir las economías provinciales, ¿no? Fíjate lo que recién me preguntabas, ¿no? El tema de importar peras de China, un delirio total. ¿Por qué digo esto? Nuestro país, la Argentina, es el segundo exportador mundial de peras. ¿Sabés quién es el primero? ¿Quién? China. China. Claro. Es decir, nosotros competimos con China en materia de producción de peras. El segundo gran exportador es la Argentina, pero como estos tipos son antipatria y no quieren generar producción argentina ni trabajo para los argentinos, ¿qué hacen? Quieren que nosotros, en vez de competir con los chinos, no, que nos arrasen en las góndolas de la Argentina con peras de China, ¿no? Esta es la idea que tienen básicamente. Tenemos que ser claros. Viste que siempre te ponen excusas, no. Como son caras los productos tecnológicos, liberamos aranceles y destruimos Tierra del Fuego. Como son caras las peras argentinas, las traemos de China, y claro, destruyen todo. ¿Y qué pasa en los productores que tienen las peras tiradas? ¿Las pudieron cosechar, no las pudieron cosechar? ¿Las venden, no las venden? A ver, la verdad es que la crisis frutícola la genera el propio gobierno nacional con sus medidas económicas desde que asumieron, ¿no? El retraso cambiario que hoy existe, los aumentos de los costos de producción son garrafales. A ver, la luz, el gas. Sí. Imagínate los frigoríficos para mantener en frío la pera y para poder exportarla. Claro. Todo eso tiene un aumento tremendo, un 130% fue la inflación en dólares. ¿Cómo es el circuito? A ver, el frigorífico que tiene las peras, porque está bastante concentrado, entiendo, el mercado, ¿no? He hablado con algún fruto hortícola que me dice los que compran las manzanas son siempre lo mismo, no tenés muchos a quien venderle. ¿Esos son los que ahora pasan a importar? Claro, las grandes cadenas. Ahí son está. Los intermediarios, las grandes cadenas de supermercados. Sí. Ahora, en vez de ir a comprarla a los productores de Río Negro, de Mendoza, de otras provincias, directamente van a poder traerlas de China, ¿no? Claro, pero los productores nuestros, a diferencia seguramente de lo que pasa en China, no pagan estos tarifazos de luz para poder mantener en frío, ni tienen la inflación en dólares para comprar los remedios para poder curar y después cosechar las peras o las manzanas. A ver, nada, Felicita, esto ya lo vimos varias veces en la Argentina, ¿no? Mauricio Macri hizo exactamente lo mismo con las manzanas. Vos recordarás, 2017-2018, abrieron la importación de manzanas, entonces inundaron el mercado con manzanas del hermano país de Chile, destruyendo también la provincia de Río Negro y aquellas otras provincias que también producen manzanas. Sí, no hemos tenido una política inteligente, me parece, desde hace bastante tiempo con nuestras producciones para asegurar que todos los argentinos puedan comer sanamente, dignamente y a buen precio y que esos productores puedan vivir bien, ¿no? Porque somos dañados los dos extremos de la cadena, los productores y también los consumidores. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola. Perdón. Sí, te escucho. No, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Quería llevarte a un tema, varios temas que podríamos hablar contigo. Creo que uno de los más sensibles tiene que ver con la situación del Poder Judicial tras el intento del gobierno de meter 2 jueces, el intento y el fracaso del gobierno de meter 2 jueces por decreto. La pregunta es,
¿Qué escenario se abre ahora y cómo ves las discusiones en torno al proyecto de ampliación de la Corte Suprema que están circulando en algunos ámbitos parlamentarios? Bueno, me alegra mucho que vuelvan a reflotar viejos proyectos. Vos recordarás que uno de los primeros que empezó a hablar de la necesidad de tener una corte mejor que esta, vos recordarás, fui yo. Presentamos varios proyectos, incluso fui uno de los primeros que dije que era imposible que la justicia se sanee sola, ¿no? Tenía que meter mano a la política para generar los estándares necesarios para mejorar el servicio de justicia, y que en vez de que 8 de cada 10 argentinos descrean del Poder Judicial, volvamos a tener un Poder Judicial dependiente, pro, capaz, no esto que tenemos hoy. A ver, lo que intentó hacer Milei no es más ni menos que lo que sí le salió bien a Mauricio Macri. Macri nos metió 2 jueces por decreto. Después, convalidados por el Senado varios meses más tarde, pero en principio fue la misma idea que le había vendido Pepín Simón Rodríguez, que estuvo cuánto tiempo prófugo en Uruguay. Ahora pudo volver porque prácticamente gobierna lo mismo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que a Milei le salió mal, pero quiso hacer exactamente lo mismo que hizo Mauricio Macri. Mauricio Macri le salió bien, y tenemos de los 3 actuales jueces de la Corte, hay 2 que fueron puestos por decreto inicialmente por Mauricio Macri. Milei no quiso nada más ni nada menos que hacer exactamente lo mismo. Meter 2 tipos por la Corte. No me voy a quedar en el tema de la Corte, porque lo hemos hablado con Martín, cada vez que lo llamamos lo hemos hablado. Agarramos los dedos con la puerta cada vez que hablamos de este tema, porque yo siempre le digo lo mismo, le va a Martín, pero no presentaron no presentaron a nadie. Martín me dice, no, pero no teníamos correlación de fuerza. Y yo le digo, pero bueno, no, ya está, ya la tuvimos esta conversación 1000 veces. Miremos para adelante, te quiero preguntar esto. ¿Qué pasó con Sí. ¿Y sabés qué es lo peor, Felicita? Que nosotros podríamos haber tenido jueces, pero todo depende de la decisión política de quienes conducen el gobierno, ¿no? Bueno, ahora es otra respuesta la que me estás dando. No, es la misma. A ver, si vos realmente que tenés la intención de tener mejores jueces, hacés lo imposible para lograr. Yo ¿sabés cuántas veces fui a la Cámara de Diputados a defender proyectos para ampliar la Corte, para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal? ¿Sabés cuánto? Debo haber sido el ministro que más veces, hablando de ministros que no quieren al Congreso, debo haber sido el ministro que más veces fue al Congreso y al Senado a explicar proyectos de ley para ampliar la Corte Suprema. Martín, cuando nosotros preguntábamos nos decían no es el momento, no tenemos fuerza, nunca era el momento. Me parece que también hay que militarlo, hay que salir a plantearlo de otra forma, como lo hace. Este gobierno fue muy agresivo y fue anticonstitucional lo que hizo, pero estaban todos decididos a que tenían que modificar la Corte y fueron todos por eso, ¿no? Bueno, exacto, pero ahí tenés la diferencia, ¿no? El peronismo o es revolucionario o no es peronismo. Seamos contestes con nuestra propia historia. Ya cuando empezamos a gobernar para pequeñas, mínimas minorías, nos perdemos los grandes objetivos, ya el peronismo empieza a perder cancha. Por algo ganaron estos impresentables que hoy no gobiernan. No quiero, a propósito justamente de eso, ¿no? Te insisto, no quiero llorar hoy, Martín. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Pero es mejor, es siempre bueno y positivo dar los análisis y los debates de por qué estamos hoy gobernados por estos tipos. Ojalá prevalezca. Yo creo que tiene que darse cuenta el peronismo y los representantes del campo popular que hay que dejar de parecerse a la derecha y que hay que dejar de buscar el centro y de una vez por todo polarizar y ir con una propuesta que realmente vaya en favor de las mayorías y después cumplirla. Después hay que tener el coraje para cumplirla, porque si vas a estar teniendo cuidado de que no quiero molestarlo a Clarín, no quiero molestar a la UIA, no quiero molestar a nadie, bueno, estamos en un problema, ¿no? Terminamos siempre. El peronismo es revolucionario, no es peronismo, y no convencemos y enamoramos nunca más a nadie. Esto es así. ¿Qué pasó con los represores? Porque primero los visitaron, fue escandaloso, nadie rindió cuentas, y ahora los trasladaron. ¿Dónde están? ¿En qué condiciones están? Bueno, a ver, lo anunciaron... Astiz entre ellos, Astiz. Astiz, Rivero. Vos recordarás que el año pasado ya habíamos empezado con estas visitas clandestinas inicialmente, donde iban diputados y diputadas a visitar a estos genocidas a las cárceles, ¿no? A ver, estamos hablando de gente que fue condenada por delitos de lesa humanidad, secuestros, desapariciones, robo de bebé, torturas, ¿no?
No estamos hablando de gente sospechada, son condenados por la justicia por delitos de lesa humanidad. El que fueron visitados el año pasado por diputadas y diputadas, nosotros, vos recordarás que hicimos tomar sanciones disciplinarias, en aquel momento sus socios y secuaces, el PRO y la UCR, nos impidieron que nosotros siguiéramos avanzando para saber los motivos de esas visitas clandestinas inicialmente que salieron a la luz gracias a las fotos, ¿no? La respuesta de muchos de esos impresentables fue que no sabían a quiénes habían ido a visitar, no sabían quién era Astiz. Bueno, ese es el nivel de los diputados y diputadas de Milei, ¿no? Pero hoy ya es mucho más grave porque ha salido a la luz que en los últimos días la ministra de Seguridad, Javier Milei, directamente procedió al traslado. Sabes que una de las atribuciones que tiene la ministra de Seguridad es el manejo y el control de el Servicio Penitenciario Federal. Decidió el traslado de 19 de estos genocidas, entre ellos Astiz, condenados por delitos de lesa humanidad. Por eso nosotros hemos decidido avanzar con la interpelación para que venga la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a dar la cara primero y a explicar cuál es la decisión política que tomó este gobierno para favorecer a genocidas justamente en el mes de mayo que se cumplen 8 años, este mes, de aquella histórica marcha Felicita que le dijo no, vos recordarás, al 2x1 para los genocidas. Sí. Y fíjate vos cómo volvemos a la primera pregunta que estábamos hablando, ¿no? El 2x1 a los genocidas hace 8 años atrás nos lleva al 2017. Es decir, que son los mismos jueces que hoy integran la Corte Suprema, los mismos que puso Macri por decreto. Fíjate vos cómo una respuesta nos lleva a la primera pregunta del Poder Judicial. Bueno, en aquel momento, vos recordás esa marcha histórica, mes de mayo del 2017, para decirle no al 2x1, la Corte Suprema en ese momento, digitada por Mauricio Macri, pretendía. Hoy quieren hacer lo mismo porque son básicamente lo mismo. Este gobierno, al igual que el gobierno del 2017 y la justicia que ellos habían colocado, son tipos que se llenan la boca hablando de que los criminales se tienen que pudrir en la cárcel, o de que hay que meterle bala a los pibes, porque te lo dicen en los programas de televisión de ellos, pero a quienes implementaron un plan sistemático para desaparecer argentinos en la peor dictadura, quienes robaron bebé y torturaron, robaron propiedades y violaron mujeres en centros clandestinos, bueno, a eso buscan tratar de mejorarle las condiciones de las condenas que recibieron, a eso buscan darle privilegios, lograr en definitiva que no cumplan con la pena que la justicia les dio en su momento. En la sociedad, yo creo que tanto la sociedad argentina como el Poder Judicial en su momento le dijeron nunca más a estos mismos que intenta beneficiar Milei y Bullrich hoy con este traslado. Así es. Gracias por recibirnos, Martín, te mandamos un abrazo. Gracias a vos, Felicita. Hasta luego. Hasta luego. Martín Soria, diputado nacional, ex ministro de Justicia. La verdad que, además de que tuvo poca difusión, estamos tan lentos, están pasando tantas cosas que como que estamos entregados, ya no tenemos reflejos, me parece, para nada, ¿no? Porque realmente en otro momento, como ocurrió en 2017, me parece que hubiera habido una reacción. Por supuesto que los organismos de derechos humanos sí reaccionaron, pero se fueron todos a una cárcel VIP. Cuando hicieron la visita, lo que decían era que tenían un proyecto para que vuelvan a su casa. Bueno, no pudieron avanzar con el proyecto, pues la verdad que se pudrió todo ahí, pero ahora se fueron a su casa, tipos como, bueno, Astiz, te dije que se fue, Raúl Guglielminetti, ex miembro del batallón 601, bueno, están todos los nombres, lees los nombres y decís, estos tipos que realmente... Adolfo Dondas, Pernías, también condenados por delitos sexuales. ¿Qué apellidos? Claro, por favor. Bueno, todos estos tipos se fueron a Campo de Mayo, en donde, no nos equivoquemos, no estaban en malas condiciones. Para nada. No estaban en malas condiciones. No vivían en un pabellón de una cárcel común al que vas y te robas una cadenita en el subte. Estos no son presos comunes, no son nunca tratados como presos comunes. Y de hecho, la legislación internacional, los tratados internacionales y la propia legislación argentina señalan que quienes están condenados por delitos de lesa humanidad no pueden obtener este tipo de beneficios carcelarios como prisiones VIP. Bueno, este gobierno se caga en todo eso. Por lo pronto hay que contarlo, digo, y hay que acompañar a las organizaciones de derechos humanos, pero esto está sucediendo. Y después cuando vos mirás dónde están la mayoría de los que fueron procesados y condenados
por delitos de lesa humanidad, muchos están en su casa. Muchos Mira, están con el beneficio de... ¿Tenés el informe ahí? sí, es el informe de un medio de La Plata que se llama Pericia, Sí. no sé si lo pudiste chequear. No, que dice, no vi ese, pero hay uno de una fiscalía justamente que publican todos los años, en donde, bueno, dan cuenta de cómo van los juicios, cuántos están esperando, cuántos están en su casa, pero no tengo ese, dale. Este es un medio cooperativo muy bueno de La Mirá. Plata, se llama Pericia, se los recomiendo, la primera es con Y, y el informe dice, ¿sabés cuántos genocidas quedan en cárceles comunes? Menos de 40, y lo que cuenta es que solo 37 genocidas de los 600 represores detenidos están en unidades comunes, 71 en condiciones de privilegio y 498 en sus casitas con prisión domiciliaria. El informe está buenísimo, es del medio cooperativo Pericia de La Plata y por supuesto que es mucho más completo, se los recomiendo, está en su Instagram o en su página web. Perfecto, gracias Jair, les recomendamos a todo eso, pero nada, estar atentos a lo que sucede, porque están pasando muchas cosas y algunas pasan, para mi gusto, demasiado desapercibidas. Y esta es una de ellas. Parece que de un día para el otro Argentina es otro país. Yo no lo creo, no creo que seamos otro país en ese sentido. Yo creo que la mayoría de los argentinos tenemos memoria de lo que pasó en la dictadura y lo creemos importante, y no nos da lo mismo que los represores, estos tipos que torturaron, que mataron, que violaron, que robaron niños. Porque después salen a hacer esas campañas baratas diciendo, ay, el kirchnerismo sacó de la cárcel durante la pandemia a los violadores. No, amigo, ustedes lo que están haciendo con estos tipos que son genocidas, que cometieron las peores aberraciones durante la dictadura y ahí no había garantía de nada para nadie, ustedes los están tratando como si fueran reyes. ¿Me puedo meter un mini chivo en este sentido? Acabamos de subir un video al Grito del Sur sobre las maternidades clandestinas, cómo funcionaban los lugares en donde los obstetras de la ESMA llevaban a las mujeres embarazadas para robarle sus bebés. La mayoría de esas madres terminaban muertas, asesinadas, y el rol de los médicos en la dictadura, ¿no? Eran los mismos que inyectaban pentonaval para tirar a la gente desde aviones y eran los mismos que supervisaban las sesiones de torturas y el robo de bebé. Entre ellos, dos obstetras que uno de apellido Macaño, que eran los responsables, obviamente condenados por este tipo de crímenes de lesa humanidad. Bueno, ahora muchos de ellos beneficiados por el gobierno. Quédate, estamos en el 1132 530. Venite también al streaming si tenés ganas. Estamos saliendo por YouTube. Somos Radio AM 530.